Bienvenidos a la lección de repaso del último trimestre 2020. Texto bíblico, San Juan 1, 12, 13. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En lo posible, realizaremos un repaso de las lecciones que se vayan avanzando. El tema general es el nuevo nacimiento. El subtítulo, engendramiento. En lo natural, antes de nacer, tiene que haber engendramiento. En el texto bíblico leído, se nos indica que se ha sido engendrado por voluntad de Dios. Alguien dirá, yo he buscado a Dios. No es así. Dios lo ha buscado a usted utilizando alguna situación en su vida, una enfermedad terminal, decepción religiosa o inconformidad en el lugar donde usted se encontraba, como un águila en medio de pollos. Dios hizo contacto con lo que había en el interior del corazón, y en estas lecciones estamos viendo todo lo referente al ser que ha sido engendrado. Por ejemplo, vimos que una vez sucedido esta situación, el engendrado vivirá un cierto tiempo en un ambiente solitario por alrededor de 40 semanas, donde se irá transformando de una célula a un ser, y que su actitud solo será de recibir y recibir. En esta etapa se le estará equipando, dotando de los recursos físicos, espirituales y aún emocionales, para que una vez que haya nacido, siga completando y perfeccionando estos recursos para vivir en esa atmósfera divina al cual nacerá. Es así que entendemos que si alguien ha sido engendrado, va a nacer al cabo de cierto tiempo. Y si no sucede eso, es que lamentablemente ha sido engañado. Ese es el trabajo del enemigo, hacer creer a la gente que son cristianos cuando no lo son, o decirles que no son cuando lo son. Mas no se preocupe, ánimo, porque está en la atmósfera adecuada para que se produzca su engendramiento. La fe es por el oír, siga oyendo su palabra, persevere. Hablando de cómo Dios hace contacto, vimos cómo San Pablo tuvo su encuentro personal con Jesús, camino a Damasco. Ese engendramiento fue muy traumático, porque Pablo iba a constituirse en maestro, predicador y apóstol a los gentiles, es decir, a nosotros que no somos judíos. 2 Timoteo 1:11. Probablemente su engendramiento sea muy diferente, quizás sorprendente, pero menos conflictivo. Preguntará, ¿un profeta? ¿Un mensajero final? Así fue con Pedro, Natanael, la mujer en el pozo y muchos otros. En lo natural, el engendramiento se produce cuando el espermatozoide hace contacto con el óvulo. Referente a los discípulos que fueron engendrados, ya sabemos que su nuevo nacimiento se produjo el día de Pentecostés. ¿Y cómo fue con Pablo? En 1 Corintios 15:8, Pablo se considera un abortivo, lo cual significa uno nacido antes de tiempo. Ahora, el engendramiento es en el interior del corazón de la persona, pero lo de afuera de ello, es decir, su espíritu y su cuerpo, será un ambiente tremendamente hostil a ese acontecimiento. Aquí hablamos del lobo blanco y el lobo negro, donde el lobo negro tenía la hegemonía. Romanos 7, 5-6, Efesios 2:1. Luego vimos que en los primeros días del engendrado se van formando todo lo referente a un ser, su cabeza, su cerebro, corazón, boca, ojos, extremidades. En referencia a esto, tocamos la lección de la columna vertebral, que es la parte esencial de la estructura ósea, y lo comparamos con lo esencial que caracterizará a esa nueva criatura,
lo resumimos en 3 áreas: su comportamiento, su femineidad y su maternidad. Porque ese nuevo ser tendrá una identidad muy bien definida. Será la novia del Señor Jesucristo, para luego llegar a ser la esposa. Para concluir el año 2020, hablamos de prosperidad. Aprendimos que debemos prosperar en el alma y que las otras prosperidades vendrán por añadidura. Y que todas las lecciones que se les envía son para apartar esas nubes densas y oscuras que no dejan que la luz le llegue en su plenitud y así desarrollar todos los altos valores que están dentro del creyente, pues la palabra en 1 Juan 4:4 afirma: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y escuchamos el consejo que se nos da en Salmos 1 para prosperar correctamente. Dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y todo lo que hace prosperará. Así concluimos el 2020, gracias a Dios. Entramos a nuestro tiempo de oración. Padre, gracias por sacarnos del gallinero y traernos al nido del águila, donde estamos siendo nutridos por tu palabra, para poder remontarnos a las alturas. Agradecidos oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.